Algunas historias parecen demasiado increíbles para ser reales, pero lo que viví en una pequeña casa en Tlaxco, Tlaxcala, fue tan real que todavía me cuesta hablar de ello sin sentir ese mismo terror, el cual me acompañó en cada momento. No soy de los que creen en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero esta experiencia cambió completamente mi manera de ver el mundo. Mi vida se dividió en un antes y un después, y lo que viví ahí es algo que jamás podré olvidar. Todo comenzó cuando me mudé a Tlaxco, buscando tranquilidad después de años de trabajar en la ciudad. Deseaba un cambio, algo más calmado, sin el estrés constante de la vida urbana. Encontré una vieja casa, bonita, en las afueras del pueblo rodeada de un bosque espeso. Era perfecta para lo que necesitaba. No era demasiado grande, pero tenía una atmósfera de paz y aislamiento que estaba buscando, o al menos eso pensé en aquel momento. Desde el primer día algo se sintió raro. La casa era fría, mucho más de lo que debería ser considerando que era verano, pero lo atribuí a la antigüedad del lugar. Me mudé sin problema alguno y comencé a arreglar algunos desperfectos. Todo parecía ir bien. Sin embargo, poco a poco esa tranquilidad que buscaba empezó a desmoronarse. Las primeras noches fueron bastante inquietantes. La casa crujía como si algo se moviera en la pared. Al principio pensé que podría ser roedores en el invierno, pero esos ruidos no eran naturales. Eran demasiado regulares, demasiado calculados. Cada noche, siempre a la misma hora, comenzaban los golpes como si alguien estuviera caminando lentamente por los pasillos, deteniéndose justo fuera de mi habitación. Abría la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Me convencí de que solo era mi imaginación. Unos días después, mientras limpiaba el ático, encontré algo extraño. Eran cajas viejas y cubiertas de polvo. Había un álbum de fotos antiguas. La mayoría de las fotos estaban descoloridas, casi borrosas por el paso del tiempo, pero en una en particular llamó mi atención. Era una familia de pie frente a la casa, pero había algo perturbador en la imagen. Todos parecían tensos. La madre y el padre sostenían un niño pequeño entre ellos, pero sus rostros estaban distorsionados, como si la imagen hubiera sido mal revelada. Me dio un mal presentimiento, así que guardé el álbum y traté de no pensar en ello. Esa noche, los ruidos se intensificaron, pero no eran solo los pasos, sino fuertes golpes, secos, como si algo estuviera aporreado las paredes desde el otro lado. Me levanté de la cama, decidido a confrontar lo que sea que estuviera ocurriendo. Subí las escaleras hacia el ático con la linterna en la mano, pero apenas abrí la puerta, sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo. Mi linterna comenzó a parpadear y fue entonces cuando lo vi. Al fondo del ático, entre las sombras, estaba una figura oscura, como un hombre, pero su rostro estaba completamente cubierto por neblina negra. No se movía, solo me observaba. Tragué saliva y retrocedí lentamente. La linterna se apagó por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Sentí un aliento helado en mi cuello y escuché un susurro que decía mi nombre, arrastrando las palabras con una voz que no era nada humana. Salí corriendo del ático, bajando las escaleras de dos en dos. Esa noche no dormí nada. Me senté en el sofá de la sala con todas las luces encendidas y recé para que el amanecer llegara lo más rápido posible. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. Las luces de la casa parpadeaban sin razón. Las puertas se cerraban solas. Los susurros cada vez más claros venían desde el corredor. Y lo peor era que ya no solo lo escuchaba de noche, sino que también durante el día comenzaba a oír voces, siempre diciendo mi nombre, siempre riendo en tonos que me helaban la sangre. Decidí hablar con don Pedro, el vecino más viejo del lugar.
El único que parecía saber algo. Cuando le pregunté sobre la casa, su rostro palideció. Me dijo, esa casa no deberías haberla comprado. Me dijo con los ojos fijos en el suelo. La familia que vivía ahí desapareció. Nadie sabe qué pasó, pero los encontraron, o lo que quedaba de ellos. Nadie ha podido vivir en esa casa desde entonces. Todos se van y algunos no regresan. Intenté obtener más detalles, pero don Pedro se negó a seguir hablando. Me quedé con más preguntas que respuestas. Las cosas en la casa continuaron empeorando. Una noche mientras dormía, desperté al sentir algo tirando de mis sábanas. Abrí los ojos y vi que el extremo de la sábana estaba levantado, como si alguien invisible lo estuviera jalando hacia el suelo. Me quedé congelado, incapaz de moverme. De pronto la sábana fue arrancada de la cama y escuché risas agudas, distorsionadas, las cuales llenaban la habitación. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla no pude. Algo la mantenía cerrada desde el otro lado. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando, hasta que de repente la puerta se abrió y caí al pasillo. Esa fue la noche en la que tomé la decisión de irme. No podía seguir soportando eso. Empecé a empacar mis cosas al día siguiente, pero la casa parecía tener otros planes. Mientras guardaba mis pertenencias, el aire en la casa se volvió denso, pesado, como si algo invisible me aplastara con su presencia. Las luces se apagaron de golpe y en la penumbra escuché el sonido de pasos lejos lentos y arrastrados, subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de contener el pánico. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Luego una voz. No te puedes ir, susurró, pero esa vez era clara, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. No era una amenaza, era una certeza. Intenté salir corriendo, pero las paredes comenzaron a temblar. Las puertas se cerraron con un estruendo y las ventanas se sacudían con violencia, como si una tormenta hubiera estallado de repente. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando llegué, estaba bloqueada. Sentí que algo invisible se aferraba a mis brazos, a mis piernas, tirando de mí hacia atrás. Caí al suelo, luchando por librarme, pero no podía moverme. Las risas volvieron más fuertes y aún más cercanas. Cuando finalmente logré levantarme, miré hacia las escaleras y ahí estaba la figura oscura, parada en el último escalón mirándome. Pero esta vez no estaba sola, pues detrás de ella había sombras más pequeñas que comenzaban a aparecer, moviéndose de manera errática, como si estuvieran ansiosos por atraparme. Comenzaron a bajar lentamente, acercándose cada vez más, y sentí una presión en el pecho como si no pudiera respirar. Finalmente, con una fuerza que no sé de dónde saqué, logré abrir la puerta principal y salí corriendo. No volví a mirar atrás. Dejé todo, mi ropa, mis muebles, hasta mis documentos importantes. Solo quería salir de ese lugar. Cuando crucé el umbral de la casa, escuché por última vez esa voz que decía, vas a volver. Pero esa vez no era un susurro, era una orden. Nunca regresé a esa casa, nunca volví a Tlaxco, pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, todavía siento aquella presencia. A veces en las noches escucho pasos en el pasillo fuera de mi dormitorio, y a veces, cuando cierro los ojos, siento esa respiración fría en mi cuello, porque sé que aunque dejé esa casa, lo que sea que vivía ahí, me siguió.